Buen día, mi nombre es Stephanie Goldberg, apoyo al equipo de Turnitin en América Latina con coordinación de eventos y seré su moderadora el día de hoy. Bienvenidos al webinar Mitos y Realidades a lanzar programas educativos en línea. Ahora bien, permítanme presentarles a nuestro panelista invitado, el doctor Luis Galarza. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. A sus órdenes, buenas tardes. Para comenzar nuestro webinar, me gustaría presentarles nuestra agenda del día de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestro panelista, para después ir a las metas de la sesión, daremos paso al contenido para concluir con una serie de preguntas y respuestas. El doctor Luis Galarza, especialista en educación en línea y movilidad internacional, ha pasado los últimos 20 años como líder de varias iniciativas de educación en línea, como académico y como ejecutivo de alta dirección. Trabajó en Academic Partnerships International como vicepresidente de alianzas en Scala Higher Education de Pearson en México y fue miembro del equipo de consultoría estratégica de Blackboard. El doctor Galarza ha sido profesor en los niveles de licenciatura y posgrado para universidades de alto reconocimiento. También ha desarrollado programas de educación a distancia en el sector educativo y privado. Ahora bien, hablemos sobre las metas de la sesión. El día de hoy hablaremos acerca de qué necesita considerar el personal de las instituciones de educación superior si desean emprender exitosamente programas de educación en línea. Se abordarán temas como el panorama de los proveedores de servicios en línea, aseguramiento de la calidad, retos de acreditación y expectativas de los estudiantes como consumidores de servicios educativos a distancia. Y conoceremos cuáles son las consideraciones que se deben tener antes de decidir internarse en el mercado de la educación superior en línea. En nuestras redes sociales para Latinoamérica y los procederé a compartirle el micrófono al doctor Luis Galarza. Luis, la audiencia es toda suya. Muchas gracias, buenas tardes a todos, qué bueno tenerlos por aquí. Vamos a revisar una serie de planteamientos que me parece son sencillos, como ustedes los están viendo aquí en las metas de esta sesión. Hay aspectos en los que lamentablemente, probablemente el día de hoy no podremos entrar en detalle, pero mencionaremos de todas maneras algunos de ellos que me parecen importantes tener en mente. Si ustedes, como ya sabemos, son gente que está participando en una oferta que existe en línea o que quisiera crecer quizá, o que está considerando hacer un proyecto en línea. Lo primero que quiero plantear es que una institución que entra al mercado en línea y hace un planteamiento de por qué ofrecer un programa en línea, normalmente encuentra alguna o algunas de estas razones individual o combinadamente. No hay duda hoy que las instituciones lo hacen para poder posicionarse y permanecer en el mercado de forma más competitiva. No hay duda tampoco de que esto resulta ser una idea atractiva para poder atraer estudiantes distintos que normalmente no atiende la institución educativa. También no hay duda de que esto es una oportunidad de incrementar la matrícula, el número de estudiantes que estudian en una institución, en una universidad, y además que es una manera de responder a las demandas de mercado. Es decir, no hay ninguna duda de que este tipo de consideraciones ocurren y ocurren ampliamente en el mercado de la educación superior cuando están en el momento inicial de tomar un pensamiento del por qué voy a ofrecer programas en línea. Ofrecer programas en línea también al momento de responder, permítanme ahondar muy brevemente en una de estas. Digo, las tres primeras son muy evidentes, me parece, porque son aspectos hasta de carácter cuantitativo, si así lo queremos ver. Pero en la última línea que tengo yo aquí, que es la respuesta a la demanda del mercado, yo podría decirles a ustedes que hoy día los egresados de los programas en línea son muy competitivos. Es gente que, si bien es cierto, no es un estudiante distinto a lo que nosotros conocemos típicamente en las universidades entre los 18 y 22 años. Estos estudiantes son primordialmente adultos, son gente que sabe manejar muy bien su tiempo. Cuando termina un programa en línea, un estudiante que ha estudiado en línea normalmente es un estudiante que tiene destrezas de investigación muy sólidas. Es un estudiante que se maneja muy bien en el uso de la tecnología, que aprende por sí mismo,
y que además trabaja con muy poca supervisión. Esta manera entonces de egresar estudiantes es para las universidades una forma de responder a la tendencia que se está viendo en el mercado de profesionistas de todo tipo. Entonces, importante también tener esta consideración, hacer un planteamiento interno, decir, a ver, ¿por qué estamos haciendo estos programas en línea? Cualquiera que sea la razón o las razones de estas que estábamos viendo hace un momento, cualquier combinación, la institución y la gente que trabaja en las instituciones, sean docentes, administradores o cualquier otro tipo de profesional, de profesionista que trabaje en las instituciones, deberá tener consideraciones importantes, consideraciones que tienen que ver con el público objetivo al que va dirigido el programa, consideraciones de orden digital, que normalmente en las universidades de nuestra región suelen estar bastante retrasadas o que caminan a un ritmo muy distinto al que caminan las consideraciones digitales de las empresas. Y además tiene que hacerse un planteamiento importante sobre la necesidad de cambiar paradigmas aceptados mundialmente y paradigmas aceptados hace mucho tiempo del cómo y por qué se hace educación y cómo se trabaja en educación y cómo aprende la gente y qué es lo que típicamente tiene que hacer una institución de educación superior para ofrecer un programa. Luis, tenemos por aquí un par de comentarios de preguntas que nos dicen que te oigan un poquito bajo. Entonces, si puedes elevar un poco la voz o si puedes acercarte al micrófono para que solucionemos esto. Muchísimas gracias. Ya estoy un poco más cerca al micrófono, pero si no, me dicen. Entonces, estas consideraciones, decía yo, tienen que ver, independientemente de cuál sea la razón o el motivo por el cual las instituciones entran al mercado de la educación superior en línea, suelen ser muy importantes y necesitan una consideración particular en el sentido de que hay que ponerles atención. ¿Quién es el público objetivo hoy día de la educación superior en línea? Típicamente es un estudiante adulto, es un individuo que trabaja, que tiene una vida personal como la de ustedes, como la mía, en donde normalmente el ingreso lo tiene perfectamente bien contado, debe saber qué hacer con sus ingresos cada quincena del mes, cada semana del mes. Esta persona normalmente tiene poco tiempo, es una persona que no se parece mucho al estudiante típico que viene o que acude a las universidades convencionales. Es un individuo que además, al tener poco tiempo, está un poquito mal acostumbrado y no es muy compatible con los esquemas de educación que los paradigmas convencionales alrededor de la práctica educativa dictaminan. Pero es importante hacerse ese planteamiento. Cualquier institución de educación superior que esté pensando hoy día que está haciendo un programa en línea para responder al mercado de los jovencitos entre 18 a 23, 24 años, probablemente debería repensar la estrategia y debería repensar si verdaderamente es un mercado ese de los jóvenes al que quiere ir y el enorme esfuerzo que le va a tomar a la institución para darse cuenta que probablemente la respuesta va a ser no tan fructífera como si estuviera respondiendo a un mercado de adultos que representa esta fotografía que les pongo aquí. También importante es saber que este consumidor moderno es un consumidor moderno que está muy mal acostumbrado, muy consentido. Este consumidor moderno, para empezar, pues consume primordialmente de forma móvil, hoy día, nos guste o no nos guste, y es verdaderamente penoso y es verdaderamente curioso pararse enfrente de una persona con un doctorado en una institución de educación superior y decirle a la cara, profesor, con toda la pena del mundo, un joven de los consumidores modernos o un estudiante incluso adulto de los consumidores modernos. En México, por ejemplo, les diré la edad promedio de gente que estudia una maestría, un programa de máster, el grado que va después de la licenciatura o del pregrado, es de aproximadamente 35
35 años de edad, en el nivel pregrado, licenciatura desde 30 años de edad, y esa gente está acostumbrada a consumir en línea de manera muy distinta. Consume toda, una gran parte de su vida la hace de forma móvil. Entonces, cualquier esfuerzo que haga una universidad por tener un programa en línea, tendrá que considerarlo sabiendo que las herramientas que utilice tendrán que ofrecer una versión móvil para hacerlo así. Les decía que es un consumidor muy mal acostumbrado. Es un consumidor que está acostumbrado a consumir al estilo Amazon, al estilo Zappos. Zappos, seguramente ustedes habrán escuchado de esta compañía, una compañía de zapatos, distribuidora de zapatos en los Estados Unidos, en donde uno puede pedir el zapato online. La compañía se lo envía, usted lo prueba en su casa, y si no le queda el zapato, si el calzado no le viene bien, usted tiene la oportunidad de regresarlo sin costo alguno. Es decir, la compañía le manda un paquete con la etiqueta prepagada para que si en el caso de que usted no pueda utilizar el zapato, tenga la opción de regresarlo a costo cero. Entonces, es un estudiante que al consumir de esta manera, no solamente está acostumbrado a consumir de esta manera, sino que además está muy apapachado, vamos a decir, muy consentido. Entonces, las universidades no sabemos hacer eso muy bien. Las universidades somos instituciones que le decimos a los estudiantes, mire, usted tiene que pagar el día 15 y la forma de pago es en la ventanilla de la universidad o en el banco tal. Y si no lo hace, no se puede inscribir. Entonces, mientras ese tipo de esquemas sucedan, normalmente las universidades pierden una enorme oportunidad de llegar a este estudiante que consume digitalmente, que consume online. También es importante hacernos un planteamiento que tiene que ver con las variables de decisión que tiene un estudiante al momento de tomar precisamente la decisión de estudiar en una institución educativa, en un programa, ya sea la reputación de la institución, del programa, qué tan fácil ingreso a la universidad, si la universidad me pide la fotografía del tamaño infantil, con el fondo blanco, con la camisa blanca, si me pide el CARDEX de la escuela secundaria, de la escuela preparatoria, si me pide además un ensayo, cuánto me cuesta, si me cuesta lo mismo que me cuesta ir a estudiar de forma presencial, cómo se compara con otras instituciones que están ofreciendo lo mismo, puedo pagar a plazos, puedo pagar mensualmente, puedo pagar en paquetes o no, me hacen algún descuento si pago por adelantado, en fin, consideraciones que normalmente resultan ser variables en la decisión de un estudiante. ¿Cuánto dura un programa? Si tengo que estudiar un grado de máster, por ejemplo, en 3 años, los 3 años de mi vida representan en la vida adulta mucho tiempo. Y desde luego, qué tan aplicable es lo que voy a aprender en un programa universitario. Yo aquí había pedido ahí con Stephanie a ver si podríamos hacer un sondeo de cuál es la razón más importante que ustedes piensan tiene o considera un individuo antes de inscribirse a un programa en línea. La primera pregunta es, ¿cuál es la más importante? Y aquí ya tenemos abierto el sondeo, si quieren contestar. Vamos a tomar unos momentos para cuál es la razón más importante por la que un estudiante decide inscribirse. Vamos a dar unos segunditos más para las respuestas. Y ahora sí, aquí están los resultados. Les voy a compartir los resultados, que el 51% dice que la razón más importante es la facilidad de acceso, el 19% la aplicabilidad de conocimientos, el 16% el prestigio de la institución, el 9% la duración del programa académico y el 7% el precio. Pero nos gustaría saber también cuál considera que es la razón menos importante, ¿verdad, Luis? Sí, correcto, correcto. Y vamos a iniciar el sondeo y esperamos aquí sus respuestas.
Vamos a dar unos segundos más para que nos digan cuál es la razón menos importante por la cual un estudiante decide inscribirse en un programa educativo en línea. Y aquí tenemos los resultados. El 31% dice que la razón menos importante es la duración del programa académico. El 29% dice que la razón menos importante es el precio. El 19% el prestigio de la institución, el 12% la aplicabilidad de conocimientos y el 9% la facilidad de acceso. Entonces ahí ya están nuestros resultados. Por aquí, de lo menos importante, están muy cercanos con el 31 y el 29%, la duración del programa académico y el precio. Así que sigue el micrófono contigo, Luis. Y suele ser, les quiero compartir, que esto suele ser la opinión de una universidad. Yo en algún momento de mi vida profesional visitaba una o dos, trabajaba en una compañía que ya mencionó Stephanie hace un momento, en donde se visitaban algunas 90 universidades en el mundo semanalmente. Yo personalmente visitaba 2, a veces 3, cuando estuve viajando mucho por Colombia, por ejemplo, visitaba muchos más. Pero suele ser, en todos los casos a donde yo iba, y estoy hablando del 99% de los casos, que precisamente el tipo de respuesta que acaba de generar este grupo es el tipo de respuesta que uno se encuentra con rectores, con vicerrectores, con directores de división, con decanos, con profesores, y es muy, muy difícil, pero es la realidad, y hay que decirlo, que la razón más importante por la cual un individuo adulto el día de hoy decide estudiar en línea es el precio. En todos los casos, es una medición que nosotros hacíamos consistentemente, mensual, bimestralmente y anualmente, y siempre era el precio. Número 2 era qué tan fácil ingreso al programa. Número 3, qué tanto dura el programa. Número 4, la aplicación o la aplicabilidad de los aprendizajes. Y al último, era terrible ir a decirle a un rector en nuestra querida América Latina que a pesar de lo bien que se percibía la marca de la universidad que estaba dirigiendo, la reputación de la universidad era la última consideración, o suele ser la última consideración que un estudiante adulto está tomando al momento de decidir estudiar en línea o no. Eso para un cuerpo académico, para una institución con un prestigio importante de forma regional, en su país o en su región, en su estado, en su departamento, lo que sea, suele ser un shock, pero es la realidad. Y es la realidad porque la gente que estudia en línea está normalmente haciendo comparaciones en todo el mundo, puesto que la oferta en línea existe en muchas partes del planeta, no solamente en el país o en la región donde se ubica la universidad, aunque si bien es cierto que en los primeros años el grueso de los estudiantes en línea proviene de la región inmediata a la universidad, de no más de un radio de 150 a 200 kilómetros de donde está situada, la realidad es que, por ejemplo, para que ustedes sepan, hoy día en los Estados Unidos, un estudiante que decide estudiar un MBA, en México es el mismo caso, que es un Master's of Business Administration, una maestría de administración, en gestión administrativa, antes de decidirse por un programa, normalmente ya visitó entre 10 a 12 opciones. Entonces, una de las cosas que comparan, y como les digo, la más importante es el precio. Otra importantísima consideración que la universidad debe de tener, además de estas 5 variables de decisión o algunas otras que pueda tener, es que la gente hoy día piensa a una velocidad completamente distinta. Es una persona capaz de integrar muchas cosas al mismo tiempo de forma sintética y sobre todo de manera muy gráfica. Es una persona a la cual hay que dedicarle un tiempo y tratar de entenderla de muchas maneras. Hay que saber como institución educativa a qué se refieren cada una de estas consideraciones digitales, para qué sirven, cuáles sí debo de tener, cuáles no, cuáles son indispensables. No es posible hoy día tener un programa exitoso en línea considerando que, por ejemplo, no exista una disponibilidad móvil del material que se está estudiando. Si así está su institución o así lo está considerando, probablemente debería reconsiderar, porque la gente de verdad es móvil, de verdad está buscando precio, como decíamos hace un momento,
También es importante decirles que el estudiante que estudia en línea, como decíamos hace un momento, este es un estudiante que también es un consumidor muy mal acostumbrado, un consumidor que consume primordialmente en línea. Entonces, si no le permitimos el pago en línea de forma digital, pues estamos haciendo una discriminación importante del tamaño del mercado al que podemos llegar. Es un individuo que necesita de la institución una serie de consideraciones, y nosotros como instituciones educativas debemos de darnos el tiempo de al menos hacer un análisis de qué de estas partes necesitamos, porque las podemos hacer internamente o no, las tenemos que sacar, qué tan difícil es, cuesta hacer esto, cuánto cuesta, qué tipo de recursos voy a tener que invertir, cuánto tiempo me voy a tardar en aprender todo este esquema de consideraciones digitales que ocurren hoy día ya en toda la edad moderna, la vida moderna que tenemos delante de nosotros. El estudiante digital en línea no es la excepción. Por el contrario, es un estudiante que tiene la expectativa de tener una experiencia digital integral, en donde todo lo que se le ofrece, servicios, pagos, curso, asesoría, biblioteca, correo, en fin, lo espera, y lo espera de una manera digital. Tenemos que hacer entonces, en consecuencia, en las instituciones educativas, un cambio de paradigma, una manera distinta de pensar. Aquí me voy a permitir ir a la definición más básica de lo que es un paradigma, que como todos ustedes saben, pues suele ser una percepción, una interpretación colectiva, una interpretación, una percepción que ha sido aceptada de forma unánime por la humanidad de cómo funcionan las cosas. La educación no es una excepción. La educación, como todos la conocemos y como la gran mayoría de la gente que hoy está en edad adulta, ha sido una educación en la que hay una figura socrática al frente de un salón de clase, hay una serie de personas que escuchan y se transmite como si esa persona fuese el dueño o dueña de un vasto cúmulo de conocimientos que se tiene que transmitir y que de alguna mágica manera le penetra al individuo para que se adquiera y entonces se materialice en una forma de actuar o una forma de llevar a cabo una profesión. Pero ese es un paradigma más o menos universalmente aceptado. Todavía en los años 90, yo recuerdo, como ilustra esta imagen, cuando yo trabajaba en el Tecnológico de Monterrey, era profesor de algo que se llamaba la Universidad Virtual, y a mí me tocó en la primera clase que yo expuse en esta ocasión, se parecía mucho a esto. Lo que están viendo aquí no es otra cosa sino el mismo paradigma de la educación en la que yo fui niño prácticamente, donde tenía un profesor enfrente. Lo que ha variado ahora es que, bueno, desde luego el mobiliario que ustedes están viendo aquí es mucho más limpio, moderno. Hay pantallas de televisión, ahí probablemente estas son táctiles, hay quizá algunos computadores, como pueden ver, hay personas que tienen algunos computadores en la mesa, pero el paradigma esencial y básico de dónde se ubica el conocimiento sigue ahí. Ese era en los años 90 lo que permeaba, de acuerdo con incluso en aquel entonces, cuando yo trabajaba en esta institución, nos grababan en algunas ocasiones, a veces nos transmitían en vivo, y era muy curioso porque parte del esquema o parte del paradigma de operación que teníamos era esperar preguntas de las sedes distintas en donde llegaba nuestra señal de satélite, y entonces teníamos que hacer o dar respuesta colectiva, asumiendo que uno conocía absolutamente todo de lo que se estaba preguntando en cualquier parte donde se lo preguntaran a uno. Esto asumía también este paradigma, y asume en la gran mayoría de las escuelas todavía hoy, que el paradigma es sincrónico, que hay una noción de sincronía que sugiere que la gente toda que participa en una escuela o en un programa aprende al mismo tiempo y en un mismo lugar. Probablemente este tipo de paradigma en los salones más modernos que hay de educación ejecutiva, como este que les estoy mostrando aquí, hayan quizá cambiado un poco. ¿Qué ha cambiado aquí? Pues que hay ya no
esa estructura física en donde hay 40 o 50 o 100 o más personas escuchando a una persona que está al frente. Ahora, como pueden ver, hay grupos en donde incluso hay computadores aquí, hay pantallas de televisión por todos lados, y la figura del facilitador o la figura del profesor, como pueden ver, quizá, asumo que aquí en este escritorio que está al centro de la lámina, es más bien un monitor de lo que están haciendo los grupos. Probablemente caminen entre cada uno de estos grupos, hay espacio suficiente para hacerlo. No sé si estas pantallas de televisión en las paredes estén ahí para hacer algún planteamiento de problema, y sobre esos problemas se discutan las cosas que se están discutiendo, que se están hablando en el salón de clases. Pero esencialmente lo que yo veo aquí es que probablemente este paradigma en el que el profesor era el centro empezó a cambiar. Sin embargo, la noción de que todo el mundo aprende al mismo tiempo sigue ahí. La noción de que todo el mundo aprende en el mismo lugar sigue ahí. Y lo que yo les quiero decir el día de hoy es que en la educación en línea la sincronía es absolutamente innecesaria. Es acostumbrarnos a que la gente puede ser perfectamente compatible con el aprendizaje, feliz de aprender. Se le puede dar la oportunidad de aprender a la gente sin necesidad de tenerla en el mismo lugar y de que le pidamos que aprenda al mismo tiempo que otra persona está aprendiendo lo mismo. Sí le podemos dar un periodo de aprendizaje a todos los aprendices. Les podemos decir a estos: mire, usted tiene una semana para aprender este concepto, y lo aprende en 2 sesiones aquí físicamente, moderadas por una persona que está moderando, interactuando de esta manera con el computador, pero con otros grupos que hablan al mismo tiempo y en el mismo lugar. O bien, usted tiene una semana y tiene que aprender estos 2 conceptos, que usted los puede aprender en el momento que usted quiera, pero al final de la semana los tiene que demostrar. Es decir, esta es la primera vez, dada la tecnología, dada la educación en línea moderna, que podemos decir que el paradigma en la educación, al menos en su nivel de acepción física, de acepción de la velocidad y la forma de aprender, están apenas empezando a cambiar. Entonces necesitamos, como universidades, empezar a pensar en modelos competitivos, en modelos que sean 100% en línea, en la posibilidad de que las universidades acepten estudiantes en periodos más cortos. Normalmente las universidades, en todos los casos, en el grueso de los casos, aceptan estudiantes a trimestres, a tetramestres o a semestres. Algunas de las más avanzadas son bimestres lo que hacen, pero un planteamiento que debemos hacernos: ¿y por qué no más? ¿Por qué no aceptar estudiantes entre 6, 8 veces al año? ¿Por qué no, cuando un individuo decide estudiar, le decimos sí, venga y empiece al día siguiente, que ya sucede en algunas de las instituciones más competitivas que hay, que yo conozco en los Estados Unidos? Hay todo un arreglo, por ejemplo, y otras más en España, pero hay otros arreglos en los que no solamente podamos dar cuenta de un cambio de paradigma, sino facilitarle la forma de consumo, la forma de llegar a una universidad, siendo muy competitivos en precio, siendo muy competitivos en los requisitos de admisión indispensables, y con esto me refiero al estrictamente lo indispensable. Y desde luego aquí yo anticipo que muchos de los participantes quizá expresen una preocupación por la calidad de la educación que un individuo recibe cuando recibe educación en un modelo de esta naturaleza, que yo le llamo un modelo competitivo. Y yo suelo utilizar muchas imágenes y muchas metáforas para hablar de estas cosas. A mí una que me gusta mucho es presentar, por ejemplo, un producto como este que están viendo aquí, que a mí me parece un producto de calidad. Llego normalmente con profesores y con cuerpos académicos y hago la pregunta: ¿usted cree que este es un producto de calidad? Y el grueso de la gente me dice que sí. Ah, bueno, pues este es su maestría o su doctorado en su mejor expresión. Aquí usted tiene los 18 o los 20 cursos, 20 asignaturas o 18 asignaturas que componen su maestría. Aquí tiene los mejores profesores, tiene las mejores llantas que hay para mover este mercado. Los faros, pues, son sus contenidos que permiten ver allá muy lejos. La forma en la que usted aprender es la comodidad, va a aprender en la comodidad en la que usted se puede sentar en este vehículo, es decir, su programa estrella. Este es un producto
que representa un programa estrella. Y normalmente todo el mundo está de acuerdo conmigo porque piensan que este es un producto de calidad. Yo estoy seguro, no hicimos un sondeo, pero yo estoy seguro que el resto de la gente en este webinar el día de hoy probablemente piensa exactamente igual. Y mi siguiente planteamiento es, ¿usted cree que este producto también es un producto de calidad? Y suele ser que la gente a la que se lo hago me dicen, sí, también es un producto de calidad. Además que este programa de maestría ya no es un programa de maestría de 20 cursos, este programa de maestría es un programa de maestría quizá de 12, quizá en este programa de maestría hay 5 o 6 profesores que tienen un doctorado, acá solamente 3 o 4, quizá en este programa de maestría hay libros de texto, todos importados en inglés, físicos que tiene la biblioteca central del campus universitario. En este programa de maestría se basa en textos digitales que se consiguen de forma digital, estrictamente, en fin. La noción de calidad, y lo que quiero hacer ver con esta ilustración, es que son perfectamente compatibles los productos en línea, siendo otro tipo de producto con los productos convencionales que ya se tienen en las instituciones universitarias. Luego, el planteamiento es luego cómo hacerlo. Y una de las cosas que una universidad tiene que entender es que la universidad no debe hacer todo, no tiene por qué hacer todo, y si lo hace, entonces debe prepararse porque hay implicaciones muy puntuales, muy serias, en el tipo de servicio que da, en los requisitos para que el programa pueda hacer que los estudiantes progresen por el mismo. Tiene que pensar en toda una manera de fidelizar estudiantes, que no es otra cosa más que permear la resistencia, la persistencia a través del programa, para que la gente no deflecte y se vaya. Tiene que pensar en cómo va a acreditar y cómo le va a explicar a un Ministerio de Educación que ahora sus periodos académicos cambiaron, que ahora la manera de contestar y de atestiguar ciertas cosas que ocurren normalmente en el salón de clase han cambiado, y desde luego pues tiene que pensar si su estrategia como institución puede responder de manera competitiva a las estrategias de mercado que la competencia está presentando. Quiero ahora casi finalizar con, para poder abrir el foro, según me lo pediste, Stephanie, dar suficiente tiempo para poder tener una conversación con los participantes, hablar un poco de la tendencia que ahora se ve en el mercado latinoamericano y que se va a empezar a ver más cada vez, y que tiene que ver con lo que en inglés se conoce como los online program managers, que son estas empresas que dan servicios a las universidades convencionales que no saben cómo hacer el trabajo y que llegan y hacen planteamientos de esta naturaleza. Y dicen, bueno, mira, yo sé cómo hacer muy bien el marketing, tú de marketing en Colombia no tienes ni idea de cómo hacerlo de forma digital, yo sí, porque en Colombia me he dedicado a vender esto y esto y esto, y tengo un contact center que es de tremenda calidad y demás, y entonces te voy a cobrar por darte este servicio, o varios servicios, ¿no? Otro esquema es aquel OPM, una empresa que llega y dice, mire, no se preocupe, yo hago todo el trabajo, usted lo único que tiene que hacer es poner sus registros calificados o sus reconocimientos de validez oficial o como se llaman en otros países, que no es otra cosa más que la acreditación de los programas, el sueldo de los profesores, y yo me encargo incluso hasta de planificar cómo va a ocurrir la experiencia educativa a través de un modelo operativo. Pero entonces le voy a pedir que me comparte su ganancia, se llama un revenue share, y en este momento el estándar de share o el estándar de porcentaje que se comparte en el mercado es de aproximadamente el 50%. Una institución que viene y dice hay 2 o 3 colombianas importantes, hay 2 o 3 americanas importantes, en México hay también algunas 5 que empiezan en este esquema y se acercan con los clientes y es eso, es decir, yo les hago el grueso del trabajo y que tiene que ver con toda la preparación. Usted, universidad, dedíquese a lo que sabe hacer académicamente y yo me llevo por los siguientes 10 años la mitad de la venta que se tenga de este producto. Otro tipo es aquellos que llegan, que es más bien el tipo de trabajo que yo hago, en donde hay un servicio al estilo SWAT,
de las películas de policías, en donde la universidad no tiene mucho idea qué hacer, y llego yo con un gran equipo, y entonces en 1 año o 2 años y medio tenemos ya de pie el programa en línea de la universidad. Hemos entrado a hacer toda una evaluación interna de la universidad. Decimos, por ejemplo, mire, si usted quiere integridad académica, pues efectivamente necesita un software como Turnitin. Si usted quiere tener agilidad en la conversión de interesados cuando usted está pagando marketing digital, pues entonces usted necesita tener este tipo de CRM. Si usted necesita un call center, es probablemente más deseable que usted tenga el call center dentro de la casa, porque entonces usted va a poder fidelizar de mejor manera a los estudiantes. O bien, saber qué hacer con los servicios si uno los quiere desagregar, y poder hacer un planteamiento a todo este tipo de servicios de manera informada, para decirles, mire, me interesa mucho su servicio, pero en verdad nos agrada más si usted los pudiera desagregar, porque algunas cosas nosotros las hacemos muy bien, o creemos que las podemos hacer muy bien, y otras no. O a lo mejor incluso desagregar servicios en lo que aprendemos, que es más bien el formato número 3 que yo hablé hace un momento. Y entonces, ya una vez aprendiendo, pues le decimos muchas gracias, usted se va por su camino y nosotros por el nuestro. Entonces, ¿cómo y qué aprender de ellos? Es un planteamiento que también habría que hacer. Los proveedores de esta naturaleza llegan normalmente a las universidades, y son proveedores que tratan de hacer ver este trabajo como muy confuso, como mitológico. Por eso incluso me imagino, Stephanie, el título de la presentación. Pero hasta aquí me voy a parar en este momento, y voy a invitar preguntas y respuestas para que podamos, preguntas más bien, para que podamos dialogar. Yo tengo todo el tiempo que ustedes deseen. Perfecto, Luis, pues nos quedan 20 minutos de webinar, y entonces vamos a utilizarlos para esta sesión de preguntas y respuestas. Por ahí después recibimos un par de comentarios del micrófono, entonces si te puedes acercar un poco más, estaría claro, perfecto. Claro, para puse la cámara porque me diste instrucciones de ponerla, y con mucho gusto. Aquí. Pues ahí están viendo al doctor Luis Galarza, listo para contestar todas las preguntas que nos pueden enviar a través de Twitter en el hashtag CharlasTurnitin, o ya nos han llegado algunas aquí en esta plataforma, y queremos comenzar porque hubo un poco de preguntas que llegaron respecto a las encuestas que hicimos a la mitad de nuestras variables de decisión, y preguntan por aquí que en dónde se pueden consultar estas mediciones que comenta, o de dónde vendrían estos datos. Y también que en Perú, por ejemplo, el precio de los programas virtuales es casi del doble de los programas presenciales, y se piensa, y nuestro profesor sigue pensando que la gente que estudia en línea elige la modalidad por la facilidad frente a la modalidad presencial. Y en realidad, si nos preguntan aquí, Luis, si usted cree en la diferencia de dificultad y de dónde vendrían los datos que presentó respecto a las variables. Sí, con todo gusto. Bueno, estos son datos que la compañía donde yo trabajaba pagaba a una compañía de investigación propietaria, entonces no puedo divulgar desafortunadamente la fuente, porque es información pagada de investigación que se hacía para mantenerse competitivo de cara a otros proveedores de servicios muy similares a lo que nosotros hacíamos. Les puedo decir que sí hay ya, al menos en el idioma inglés, se empieza a discutir mucho ya en algunas de las listas a las que yo me suscribo estos temas, pero propiamente hablando, no es un secreto, es un secreto en el argot de la gente que hace marketing, pero sí es muy importante que ustedes sepan que la variable más importante que hoy por hoy existe es el precio. Digo, en el Perú, como bien señala el participante que me hace favor de decir, ciertamente es una excepción bastante curiosa. Yo empecé trabajando un tiempo ahí con la Universidad San Martín de Porres, y en ese momento, cuando yo empecé a trabajar, la universidad nos hacía caso de mantener el precio o igual o menor al precio del programa presencial. Suele ser que los programas en línea funcionen mejor, al menos en el crecimiento de matrícula, si el precio está un poco por debajo, digamos un 10 a 15% por debajo, al menos del programa del
costo del programa de forma presencial. Como dije al inicio, Stephanie, lamentablemente no puedo divulgar la fuente de esta información, pues las platico, claro. yo la viví, pero pues, yo pues tengo un acuerdo de confidencialidad con esa empresa después de haber trabajado con ella, pero les puedo decir abiertamente, puedo divulgar esta información sin necesariamente divulgar la fuente. Eso y sí, se empieza a discutir ya en algunas de las listas, como decía yo, de la profesión. Muy bien, Luis. Si quieres desactivar tu cámara ya que nos saludaste a todos y te vimos, porque se está tardando un poco más que tu voz, entonces claro, se ve desfasado. Claro. Súper, buenísimo. Entonces, seguimos con preguntas. Hay muchas preguntas. Y por aquí, Marta Luisa nos pregunta acerca de la sincronía. Dice, profesor, la sincronía no es indispensable y estoy muy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con los patrones de evaluación que sí lo son? ¿Cómo los armonizamos? Sí, bueno, ese es un planteamiento desde el orden, desde la perspectiva académica que hay que hacer. Habrá ejercicios de evaluación que requieran un enfoque grupal, en muchos casos, en donde lo grupal, sin ser sincrónico, muy probablemente puede sustituir a lo sincrónico. Pero sí es un tema de, a ver, normalmente las instituciones de educación superior, y lo digo con mucha certeza, hasta muy recientemente empezaron a pensar en la variedad de formas de evaluación que existen para poder verificar el aprendizaje de la gente. Normalmente las instituciones suele ser que aplican exámenes o encargan trabajos escritos. Y hoy día la variabilidad en las formas de medir evidencia sobre las competencias profesionales que una asignatura o un curso persigue no descansan necesariamente en 2 o 3 formatos de evaluación, sino en más. Entonces, al ser esa una realidad, tenemos que aceptar que la noción de sincronía debe variar. Cada una tiene su valor, no quiero decir desde luego que una sobre la otra es mejor, pero que sí, una institución al plantearse la idea de salir al mercado en línea, necesita considerar que pueden existir todas estas variables para poder llegar a más gente. Y con ello, entonces, el planteamiento forzoso es si queremos tener o no, de forma sincrónica, alguna experiencia de aprendizaje, que de hecho se da, porque muchas de las instituciones que salen en línea todavía mantienen horas de oficina sincrónicas con los profesores. Los profesores suelen decir, pues a tal hora el miércoles me voy a comunicar. Lo hace un poco complicado, porque también si el profesor, por ejemplo, puede a las 6 de la tarde en la Ciudad de México, que es donde imaginemos que está dictando clase, pues en este momento las 6 de la tarde en Córdoba, Argentina, son las 9 de la noche. Cuando eso se hace en un viernes, pues es complicado. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente se graban las sesiones como en este momento, de tal forma que quien no puede sincrónicamente estar ahí, puede acceder al tipo de presentación que se hizo y entonces consumirla en un momento distinto. Y eso ya de por sí es una variación a la noción de sincronía que nosotros tenemos como el status quo en las instituciones de educación superior. Y por aquí nos se preguntan un poco acerca de las habilidades de los profesores. Juan Alguiala pregunta, ¿qué habilidades y conocimientos deberían de tener los profesores que trabajarán en este tipo de educación? Bueno, además de los conocimientos tecnológicos indispensables, y aquí hay que ser muy abiertos, puntuales y decirlos con todas sus letras, esto no es para todos los profesores y no importa la edad que tenga. Aquella persona que no se sienta muy cómoda en la herramienta tecnológica que se use, pues no va a poder ser un profesor o profesora exitosa. Entonces, ciertamente esa es una cuestión importante, pero yo diría que además del tema tecnológico hay 2 grandes grupos de habilidades en las que una institución debe trabajar en la preparación de sus profesores. Una es en las habilidades de comunicación.
Si un profesor no comprende la necesidad que existe de comunicación entre el estudiante, el profesor y entre estudiantes, y no comprende que, por ejemplo, entre más rápido conteste una pregunta, la posibilidad de retención de conocimiento en un estudiante es mayor, entonces probablemente ese profesor necesite una capacitación especializada que ahonde y que abunde en las necesidades de tomar actitudes respecto de la manera de comunicarse con sus estudiantes de manera muy distinta. Y la otra, que es el gran grupo de habilidades que yo llamo son las sociales afectivas. Este es un estudiante que, si bien es cierto, es un estudiante que investiga por sí mismo, desarrolla destrezas de investigación avanzadas, es tecnológicamente proficiente. Al mismo tiempo es un estudiante que, si no se logra conectar de manera socioafectiva con su profesor y con sus instituciones, normalmente no va a tener éxito. Entonces yo categorizaría esos tres grandes rubros, independientemente obviamente podemos caer en la descripción de cada uno, pero no creo que haya mucho tiempo, pero son tres grandes aspectos: los tecnológicos, las habilidades de comunicación y el tema socioafectivo. Y por aquí nos hablan un poco de los mitos. Dicen, considero que expuso magistral y sintéticamente las realidades, pero nos puede compartir acerca de los mitos. Y respecto a los mitos, también hablamos, por aquí tenemos preguntas de por qué se cobra en dólares, cómo medir la calidad de la educación en línea, por qué a veces hay más deserción y cómo se contiene este fenómeno, y esto podría ser parte de los mitos. Sí, son muchas preguntas, pero y temas que a lo mejor hasta podríamos hacer un webinar de cada uno, pero mitos, Stephanie, y el público en general. Viene un OPM y le plantea a la universidad, esto cuesta una inmensidad de dinero, usted no lo va a poder hacer nunca. Eso no es cierto. Si una universidad se prepara adecuadamente y se asesora adecuadamente, esto no tiene por qué ser una inversión millonaria. Eso es un mito. Mito, este programa jamás se va a poder acreditar en este Ministerio de Educación. Eso es completamente falso. Los ministerios de educación suelen ser, aunque sí muy rígidos y lentos en sus procedimientos, si uno responde adecuadamente a los planteamientos que las restricciones legales le plantean a uno, normalmente los ministerios de educación responden favorablemente. Algunos, como en el caso del Ministerio de Educación peruano, hacen cambios en el proceso. Bueno, pues ese tipo de realidades son, pero eso es un mito, el que no se puede. ¿Por qué se cobra en dólares? Normalmente el grueso de los proveedores de servicios especializados, OPMs, que yo les hablaba, tienen sus oficinas centrales en Estados Unidos. Entonces, evidentemente, los inversionistas de estas instituciones o de estos grupos corporativos suelen hacer sus proyecciones de ingreso en dólares, independientemente de que cobren en la moneda local. Normalmente los planes y estados de resultados que ellos ven a largo plazo, los ven considerando al dólar como unidad de medida. Luego el tema de la calidad. El tema de la calidad es un tema que en América Latina suele ser un tema de la calidad, es un tema muy complejo. Hay incluso organizaciones en varios países que se dedican a discutir este asunto de la calidad. Recuerdo hace no mucho tiempo escuchar a alguien del Ecuador hablar de la organización esta que está por allá, que también engloba a muchas instituciones de América Latina, de más de 100 criterios de calidad. Yo creo que también es un mito, porque la calidad se mide o se puede mejorar y se puede contener algunos problemas que luego surgen con acciones muy puntuales. Por ejemplo, ¿cómo contrata profesores? Si el profesor no es contratado adecuadamente o el profesor proviene de un antecedente que no le va a ayudar a ser exitoso en el programa académico, ¿para qué contratarlo? ¿Cómo contrata, pero cómo también capacita a los profesores? Si usted tiene un proyecto de capacitación permanente en la universidad, en donde no solamente exista un curso de inducción o un seminario de inducción, sino que quiere que exista un programa permanente de capacitación que le ayude al individuo a entender de qué se trata
acercarse de forma socioafectiva a un estudiante. Muy fácil decirlo, a ver, usted tiene que tener empatía social. Bueno, ¿qué significa eso con un estudiante de posgrado, por ejemplo, en un curso de maestría? Eso no es un reto fácil, no es algo que la gente tiene a disposición de uno y se lo saca de la manga o se lo saca de un bolsillo. Otro elemento de calidad es cómo diseña cursos, sigue principios científicos en el diseño de cursos o no, usa estándares o no, usa rúbricas de evaluación o no. Es decir, hay aspectos muy puntuales que se deben hacer, como también garantiza que quien debe estar estudiando y presenta los resultados finales en una materia, en un trabajo, en una actividad específica, son auténticamente los resultados de donde deben de provenir. Si un estudiante está haciendo plagio y no cotejamos que eso no suceda, pues no somos un reflejo de calidad. Entonces, hay una serie de consideraciones que me parece se pueden hacer respecto de la calidad. Y el tema de la deserción, finalmente, efectivamente es un tema muy sensible en los programas en línea, pero también yo quiero pensar, y siempre he pensado en esto, y esta es mi puesta en escena cuando yo voy a las universidades a donde trabajo, es que normalmente las instituciones trabajamos en esquemas de retención. No me gusta mucho la palabra retención por su connotación negativa, sino en esquemas de persistencia, yo prefiero, de forma muy convencional. Por ejemplo, no fidelizamos a los estudiantes, como por ejemplo una compañía de teléfonos nos trata de fidelizar completamente, o una compañía de tarjeta de crédito, o una aerolínea. Yo sostengo que hay muchas actividades de fidelización que pueden existir en las universidades a las que no estamos acostumbrados, que ayudarían mucho a mejorar la persistencia en el programa de un estudiante. Pero créanme que creo que comparto la visión del teórico Michael Moore, en donde me parece que todo está interconectado y que desde una perspectiva sistémica, un programa en línea puede ser más exitoso. Y hablando de Michael, como comentas, nos preguntan por aquí dónde se podrían asesorar, cómo encontrar fuentes acerca de este tema. Bueno, Michael es el director del Centro Americano de Educación a Distancia en la Universidad del Estado de Pensilvania, en el State College, así se llama, American Center for the Study of Distance Education, Michael Moore. Okay. Pero hay mucha literatura al respecto en varios idiomas. Yo, lamentablemente, siempre es esto un tema, pero el 95% o más de lo que se publica teóricamente acerca de la modalidad se publica en inglés, y esto es una realidad. Yo sé que en América Latina siempre hemos tenido la idea de que el español debe ser el idioma preponderante de la investigación y demás, y sí es cierto, sí, yo comparto que es muy importante hacerlo y divulgarlo en español, pero la realidad es que mucho de lo que se publica en investigación educativa a distancia, en línea, se publica en idioma inglés y hay muchas fuentes. Yo, si tú quieres, Stephanie, con todo gusto podría ofrecer una lista de 5 o 10 sitios internet en donde se me ocurre la gente que nos escucha pudiera cotejar algunas de estas ideas en las que estamos trabajando. No me comprometo a hacerlo hoy mismo, pero con todo gusto puedo producirlo. Muchísimas gracias. Y por aquí también, para concluir con esta última pregunta, nos preguntan si la educación de este tipo llegará a sustituir a la presencial y si tienes alguna sugerencia de cómo sensibilizar a una institución tradicional para transitar a la educación online. Entonces, con esta pregunta compuesta concluimos. Sí, a mí me ha funcionado, pero esto es ¿cómo sensibilizar? Es una parte de la pregunta. Y la otra, nuevamente, Stephanie, por favor. Si llegará la educación online a sustituir a la educación presencial. Yo no creo. Yo creo que nuevamente vuelvo a lo que decía hace un rato, y es que los jóvenes normalmente no son muy exitosos estudiando en línea. Los jóvenes más bien son personas a las que les gusta estar en un campus universitario, disfrutar de la compañía, ir a la cafetería, encontrarse con muchachos, muchachas, jugar, etcétera. Yo incluso
si tuviera la oportunidad de ir nuevamente a la universidad, yo creo que yo iría a la universidad por esa parte, por la parte social que yo experimenté cuando fui a la universidad en su momento. No creo que la vaya a sustituir porque creo que la educación en línea funciona mucho mejor para la educación adulta y es una realidad. El adulto que trabaja no dispone de tiempo, el joven sí. El joven, si no estudia con los recursos que tiene, asumiendo que tiene los recursos, desde luego no quiero ser insensible a los miles de jóvenes que lamentablemente no tienen recursos para hacerlo, pero para quienes sí lo tienen, ¿qué hace con su tiempo si no va a la universidad? Entonces yo no creo que la educación en línea en algún momento vaya a sustituir completamente la educación presencial. La va a afectar, por supuesto. Ya muchas instituciones piden y están haciendo esfuerzos. Mi cliente más importante ahorita en México hace esfuerzos para que por lo menos 2 o 3 de las asignaturas de los programas académicos que estudian sus estudiantes sean y se entreguen en línea. Pero de que la vaya a sustituir no creo. Y a mí me ha funcionado, en la segunda parte de la pregunta, Stephanie, me ha funcionado muy bien cuando voy a visitar instituciones y hablo con los cuerpos ejecutivos, traer a la mesa lo que ocurre en el mercado. Miren, en México, por ejemplo, vino Pearson Education e invirtió con una familia en una marca nueva de universidad que nadie conocía apenas 6 o 7 años, que es una universidad que se denomina UTEL, la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. Esta universidad hoy día tiene 25,000 estudiantes. Nadie la conoce, con una marca y un prestigio cuestionable, nadie sabe dónde ocurrió, dónde surgió, etcétera, pero la realidad es que ha robado un mercado importante a las universidades que debían haber estado poniendo atención al mercado. En Colombia, por ejemplo, empezó hace mucho tiempo lo que hoy es ILUM, ¿no? Era WIM International, con el Politécnico Gran Colombiano, y ahora ya es un grupo que tiene instituciones no solamente en Colombia, en Argentina, tiene instituciones por todas partes de América Latina, incluso ahora en México recientemente, de tal suerte que una manera de llegar a los equipos ejecutivos es mostrarles lo que está sucediendo en el mercado. Y la otra, que a mí me funciona muy bien porque también lo he vivido, es cuando yo llego con un rector o con un equipo directivo, un consejo, y les pregunto, ustedes deben de saber que en las veces que a mí me ha tocado estar en instituciones extranjeras, no solamente latinoamericanas, sino americanas, y en donde yo pregunto, a ver, ¿usted tiene interés en ir al mercado latinoamericano? En el 100% de los casos la respuesta es sí. Y la siguiente pregunta que yo hago, sí, pero para ir al mercado latinoamericano hay que estar pensando en moneda local, en idioma local. ¿Ustedes están dispuestos a hacer eso? La respuesta es sí. Es decir, el grueso de las instituciones que hacen esto internacionales, particularmente del mercado de habla inglesa, queriendo entrar a la región latinoamericana, es una realidad. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, si un rector o un decano o un vicerrector no hace caso o hace caso omiso a esta realidad, pues estará haciendo un harakiri prácticamente. Entonces, esa es una estrategia que yo uso y a mí me funciona bien en lo particular. Y pues con este tenor de la necesidad de ir hacia la línea también y de mantener los esquemas tradicionales, te agradezco mucho, Luis, por estar con nosotros. De verdad, gracias por todo este contenido, por este tiempo de preguntas y respuestas. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a seguir la conversación con el hashtag charlasturnitin en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.